Hola, hola, muy buenas tardes o muy buenos días. El tema de hoy en matemáticas es el valor absoluto. Para comenzar este tema tenemos ahí una recta numérica, y está marcado el número -3. Hay que recordar que en la recta numérica los valores se ubican a la derecha del cero, son los números positivos, y a la izquierda del cero son los números negativos. Bueno, tenemos allí marcado, hay unas flechas que van para el lado del número -3 y dice allí en un cuadrito 3 espacios. Esto significa que lo que se cuentan son los espacios que hay. Por ejemplo, desde el 0 hasta el 1 hay un espacio, del 1 al 2 hay otro espacio y del 2 al 3 hay otro espacio. Así que se cuentan los espacios. Estos espacios también se pueden llamar distancia. Bueno, esta es una parte introductoria. Tenemos una recta numérica y tenemos allí señalado un -3 y la cantidad de espacios que hay desde ese número hasta el 0, o también se puede decir el recorrido desde el 0 hasta el -3. En la parte de arribita también vemos ahí que hay un foquito que nos da una indicación y nos está marcando y dice allí que hay una igual distancia. Si yo trazo hacia +3 será la misma distancia. Entonces si trazo una distancia desde el 0 hasta el -3, entonces ya con esta información pasamos a la siguiente parte y vamos a contestar. A ver, tenemos aquí 3 preguntas basadas en el primer ejemplo que vimos y vamos a colocar aquí el ejemplo para que no se nos olvide. Dice la primera pregunta: ¿cuántos espacios enteros existen entre el 0 y el -3? Tenemos aquí el 0 y aquí tenemos el -3. Ojo, ahí está, el 0 y el -3. Tenemos las opciones: 3 espacios, 2 espacios, 1 espacio. ¿Cuántos espacios hay desde el 0 hasta el -3? Aquí tenemos la recta numérica. Podemos contarlos. Recuerde que solamente vamos a contar los espacios. Entonces tenemos 1 espacio, 2 espacios y 3 espacios. Entonces la respuesta es 3 espacios. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos espacios enteros existen entre el 0 y el +3? Aquí no está marcado el +3, pero nosotros podemos hacerlo. Y ya haciéndolo podemos ir contando los espacios. A ver, las opciones son 3 espacios, 2 espacios o 1 espacio. ¿Cuánto será lo que hay desde el 0 hasta el 3? Podemos contar 1 espacio, 2 espacios y 3 espacios. Por lo tanto, la respuesta es 3 espacios, o sea, la opción A. Ahora viene la última pregunta que tiene que ver con las 2 preguntas anteriores. ¿Cuál número está más lejos del 0 en esa recta numérica? ¿El +3 o el -3? ¿Cuál está más lejos? Puede ser el -3, puede ser el +3, o están a la misma distancia. ¿Qué cree usted? Bueno, aquí hay una respuesta que nos puede ayudar. Aquí tengo yo el -3 y el +3 no está marcado porque eso lo hicimos imaginariamente. Pero ya nosotros comprobamos de que aquí hacia el +3 hay 3 espacios y hacia el -3 hay 3 espacios. Entonces significa que están a la misma distancia. Y aquí en la parte de abajo ya teníamos las soluciones. Miren, aquí está el 0 y aquí está el +3. Aquí hay 3 espacios. Luego está el 0 y tenemos el -3 y hay otros 3 espacios. Esto nos ayuda a determinar entonces que
La distancia entre un número y el 0 en la recta numérica se llama valor absoluto. La distancia entre un número y el 0 se llama valor absoluto. De ese número, o sea, el número que nos dan, luego nos preguntan a qué distancia está. ¿Okay? Entonces, el valor absoluto de un número se indica colocando el número entre dos barras. O sea, si a mí me piden cuál es el valor absoluto de más 3, tengo que escribirlo entre medio de dos barras. Y la respuesta es 3. ¿Qué significa esta respuesta 3? Lo que yo estoy diciendo aquí en toda esta frase es cuál es la distancia de este más 3 hasta el 0. Ya vimos que son 3 casillas. ¿Y cuál es la distancia o el valor absoluto del menos 3? Hasta el 0. Entonces son 3. ¿Por qué? Porque son 3 espacios lo que hay entre el menos 3 hasta el 0. Y ahí está la solución. Ahora viene la última pregunta, que es aparte de los valores que ya estamos haciendo. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? O sea, ¿cuál es la distancia del 0 hasta el 0? Recuerda que el 0 es el punto de partida. Entonces, ¿cuál es la distancia o el valor absoluto de 0? Pues la respuesta es 0, porque no se movió. Es como que usted le digan, a ver, ¿cuál es la distancia entre usted y usted mismo? 0, porque usted mismo no se puede medir. Ahora, usted puede decir, ¿cuál es la distancia de donde está a la escuela? Entonces usted va a decir, hay tantas calles de distancia, ¿no? O tantas cuadras. Bueno, en base a este criterio vamos a resolver unos ejemplos que nos va a permitir afianzar lo que ya hemos visto en este momento. Y tenemos la primera. Dice aquí valor absoluto de 5. Recuerde el concepto. El valor absoluto se representa colocando un número entre medio de dos barras. Ahora bien, este 5 no le hemos puesto más porque se sobreentiende que es un número positivo, así que no va a ser necesario colocarle el signo de más. Ok, ya tenemos entonces cuál es el valor absoluto de 5, positivo obviamente. Entonces hacemos la recta numérica, tenemos ahí esa recta numérica y vamos a ubicar el 5. Y ahí está ubicado el 5. Ahí está la pelotita, en el 5. Ahora necesitamos saber la distancia de ese 5 hasta el 0. Y contamos los espacios. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Quiere decir que el valor absoluto o distancia del 0 al 5 es 5, porque son 5 espacios. Vamos con el segundo ejemplo. Valor absoluto de menos 6. Recordemos que el valor absoluto se representa con dos barras y en medio estará el número en el cual se solicita encontrar el valor absoluto. Hacemos la recta numérica, colocamos el número que nos piden, ahí está menos 6. Y después de colocar el menos 6, contamos los espacios que hay, desde el menos 6 hasta el 0. ¿Cuántos espacios hay? Podemos comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la respuesta dio 6. Algo muy importante. Fíjese que el 5 es positivo y el 6 es negativo, pero la respuesta no salieron negativas. O sea, no significa que si el número que piden es positivo, la respuesta va a salir positiva. O si el número que me piden es negativo, la respuesta va a ser negativa. No, porque hay una regla muy importante que dice que
la distancia nunca es negativa. Aquí lo tenemos, ¿eh? La distancia nunca será negativa. Significa entonces que cuando usted va a medir una distancia, su respuesta siempre estará dado en números positivos. Así que la distancia siempre va a ser un número positivo. Ya el número que le pidan, pues ese sí puede ser positivo o negativo, porque lo podemos ubicar en la recta numérica. Recuerde que si es positivo va a ir a la derecha y si es negativo va a ir a la izquierda. Pero lo que nos están preguntando es la distancia que hay desde ese número hasta el 0. Y la respuesta siempre será positiva. En base a este problemas y ejemplos ya resueltos, entonces usted resolverá esta actividad en su cuaderno utilizando, tal como hicimos, una recta numérica para ubicar en ella los valores. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Lo mismo que hicimos en estos dos ejemplos. Escribe el problema, hace la recta numérica, ubica en la recta numérica el valor que le dan y luego cuenta los espacios y coloca la respuesta. Recordando que el valor absoluto significa la distancia entre un número y el 0. Entonces, espero que les haya sido de utilidad este tema, el valor absoluto. Hasta la próxima.